Hoy con Diego Grilli, integrante del elenco teatral La 13ª Compañía. ¿Cómo le va? Muy bien, impecable como lo dijiste. Impecable. Ya nos acostumbramos, ya somos familia, Diego. Ya somos familia. Sí, sí, Ya sí, quedaste sí. como el hombre místico, ¿no? Exacto. El hombre místico, ¿no? La gente ya en Mendoza me dice Diego Grilli, el hombre místico. Exactamente, ¿sí? Bien, porque hablamos de mitos y leyendas, y qué mejor lugar que Puente del Inca. Ay, Puente Inca, las cosas que suceden, pero también tenemos la parte histórica, ¿no? Y arqueológica, porque voy a recibir a Cristina Prieto Olavarría, ella es arqueóloga. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Gonzalo por la invitación. No, gracias a vos. Vamos a empezar a desarrollar un lugar, si bien es conocido por muchos, porque por ahí escuchamos, pero muy pocos mendocinos lo visitan, y es una realidad también esto. Sí, sí. Suceden muchas cosas en la parte arqueológica también, y la verdad, sorprendente. Ahora vamos a ver la parte del informe especial. Pero ya creer en mitos, ¿no? Como por ejemplo que el puente del Inca fue creado por algunos incas para que el jefe de la tribu pueda bendecir a su hijo porque tenía una enfermedad. Después, bueno, dicen a muchos científicos que no, que tenía que ver con el glaciar. Bueno, y empiezan a enfrentarse dos teorías, ¿no? La mística y la parte también científica. Sí, así es. De eso un poco se trata lo que hemos venido haciendo estas últimas semanas, de ir mezclando los mitos, la leyenda, y contrastándolo con la ciencia que estudia a eso de una manera más profesional. Puente del Inca tiene historias que se contextualizan en el siglo XIV, en el siglo XV, en el siglo XIX, y también de alguna manera el hotel de Puente del Inca y todas las aguas termales se vinculan con esto que veníamos hablando de la Mendoza de principios del siglo XX. Nuevamente figuras aristocráticas y emblemáticas visitaban este hotel y esas instalaciones, atraídos por la naturaleza extraña que se da en ese lugar, ¿sí? El fenómeno extraño que ella probablemente lo pueda explicar un poco mejor. Y estamos hablando de los hermanos Clark, ¿no? Cuando en el capítulo pasado estamos hablando del futre de los hermanos Clark. Vamos a hacer una introducción, ¿no? Primero, ¿no? Los hermanos Clark, ¿quién contrataría al futre, que es Mr. Foster? Mr. Foster le arrancan la cabeza. Hay una teoría que fue la hija de los Clark, hay otra teoría que fueron los empleados por el tema de que él pagaba el sueldo, viene un poco de venganza. Los hermanos Clark estarían, o visitaban, ¿no? Vamos a hablar mejor, visitaban, ¿no? Este hotel, se quedaban allí, ¿no? En esa época. Todo está vinculado. Un hotel que hoy se puede ver en el Puente del Inca totalmente desarmado, pero que está firme. Arqueológicamente, antes de meternos de lleno al informe especial, ¿qué podemos decir brevemente, ¿no? Del Puente del Inca? Mira, como dice Diego, en realidad en torno al sector, al área del Puente del Inca, existen muchísimos mitos que vienen desde tiempos prehispánicos, digamos, antes de la llegada de los españoles, y que supuestamente este puente no era de origen natural, si bien está comprobado que es de origen natural, es una formación geológica, eso lo estudian los geólogos, los especialistas, y que recientemente se ha publicado una tesis de uno de los integrantes del Indianigla, del CONICET. Pero los mitos que surgen en torno, se deben a esta forma extraña, tan particular en medio de la montaña. También a que el camino del Inca pasaba por ese sector. Y posteriormente a todo lo que fue en realidad el surgimiento a partir del siglo XX de el hotel, de las prácticas de esquí, de todo un surgimiento del turismo de montaña a partir en realidad de la llegada del tren. Es decir, de la construcción del tren. O sea, lo que estamos hablando del ferrocarril trasandino, lo que hablamos la semana pasada. Allí no solamente fue una creación, sino también implicó que muchos conocieran esta parte de nuestra provincia muy, pero muy rica. Y uno dijo, bueno, vamos a realizar el hotel por acá, pero no tuvo en cuenta, ¿no? Lo que tiene que ver con la avalancha, las montañas, el frío, bueno, etcétera, que vamos a hablar en un ratito. Vamos al informe especial porque todo el equipo de No Culpes visitó esta zona. Hablamos con nuestro guía, con Pato, a quien le mandamos un beso gigante. Y acá tienen Puente del Inca, mitos y leyendas.
Estamos en un lugar histórico, ¿sí? De nuestra provincia, un lugar con muchas leyendas, con muchos mitos, y estamos hablando del Puente del Inca. El Puente del Inca, famoso Puente del Inca. La verdad que es un lugar muy especial. Fue testigo fiel de un montón de cuestiones relacionadas a la historia de nuestra provincia, a la historia no solo de los incas, sino que de la independencia, y bueno, un lugar muy emblemático para los mendocinos. Bueno, vamos a arrancar desde el principio, porque acá vemos un montón de cosas, ¿sí? Cosas que están, bueno, como en mal estado, en muy buen estado, que tienen mucha historia, ¿no? Arrancamos con los incas. ¿Por qué se dice Puente del Inca? ¿Qué pasó con los incas y este lugar? En realidad, ¿por qué es que le llaman el Puente del Inca? Esto forma parte de los caminos del Inca. Por acá pasaban los incas, formaba parte de la ruta que hacían habitualmente los incas para cruzar a Chile. Venían desde el Perú, desde Cusco, y pasaban por acá y cruzaban a Chile. Y cuenta la leyenda, en realidad es una leyenda, que le da origen al nombre, de que había un cacique, un jefe inca en Cusco, Sí. que tenía un hijo. Hay una versión que dice que es un hijo, otra que era la hija, que tenían problemas, muchos problemas de salud, a punto tal de que no podía caminar. En una de las tantas expediciones que hacían los incas hacia acá, descubrieron la propiedad curativa que tenían las aguas termales de esta zona. Y le proponen al inca traerlo al hijo acá a sumergirlo en las aguas curativas que aquí habían. Ellos hablaban de aguas curativas porque eran aguas distintas a la de un río, porque eran calentitas. Calentita, y aparte tienen Muchos minerales. muchos minerales, Ujú. ¿sí? que hacen de que bueno, una persona que tenga problemas reumáticos le sienta bien el agua. Entonces la historia fue de que lo traen al O niño, sea, le llega el rumor al jefe de cacique. Al tal cacique, cual, al que cacique. existía la posibilidad en un lugar que habían encontrado aguas curativas, Sí, y le proponen traerla hasta acá. bien. Lo traen en andas. Y cuando lleguen acá, imaginémonos, Gonza, que Sí. no existía el puente. Cuando llegan acá, empiezan a ver cuál era la forma de poderlo cruzar hacia el otro lado, y cuentan de que hicieron tipo una pirámide humana, los incas que venían con el cacique, y se abrazaron entre todos y se tiraron como un puente humano. Ajá. Se tiran hacia el otro lado y pudieron cruzar por arriba de los soldados, de los incas, el cacique con su hijo. Cuando lo meten en las aguas minerales, O sea, para contextualizar un poco, ¿no? Ahora lo que vemos es mucha tierra, ¿no? Y vemos que el río está en el fondo. Todo esto era río. no, Todo esto era claro, agua. no existía el puente. No existía. Según la leyenda, Bien, no era existía. todo agua. Todo agua, Agua y montañas. todo el río. Pero como no podían cruzar porque Sí. estaba el río, Sí, hacen ese puente humano. bien. Cuando- O sea, me voy imaginando, ¿no? Ellos llegan, se encuentran lleno de agua por este lado. Entonces, dice, ¿cómo cruzamos? ¿Cómo hacemos para ¿Cómo llegar al hacemos otro para lado? llegar? Claro, del otro lado. ¿Por qué es del otro lado? Era agua y... Y las termas Estoy de intentando aquel imaginar. lado. Ujú. Imagínate una quebrada del Sí, río Sí. y la terma de aquel lado. Ajá. Entonces no encontraban la forma de cruzar. Bien. De ahí realizan la pirámide de humanos y se- ahí se cruza el tiran. cacique con su hijo. Claro, cruza el cacique con su hijo. ¿Y Lo- después qué pasó con Bueno, con la una vez pirámide? que Sí. el cacique mete y sumerge a su hijo en el Sí. agua, cuenta la leyenda de que se da vuelta y ve de que ese puente humano se había solidificado porque se mineralizó Sí, mineralizó con las aguas termales y quedó todo ese puente formado como petrificado el ¿Por puente humanos? humano. Ah, Esa es lo que cuenta la leyenda. Así Mirá que vos. por eso le da el origen y le da el nombre del puente del Inca. Bueno, y Pero una en vez- realidad es por el camino del Inca. Los incas Total. cruzaban por acá. Mirá vos, o sea que tiene una historia muy fuerte esto, ¿no? Porque lo que Por nosotros supuesto. vemos hoy como diciendo puente, era un puente de seres humanos, o sea, de humanos que hicieron esto para que el hijo del cacique se pueda curar. ¿Se curó finalmente? Sí, Ujú. sí. Lo que cuenta la leyenda que sí, que lo curaron. Y de hecho siempre venían ellos a sumergirse acá en las aguas, pues las aguas que tenían propiedad curativa. Ujú. No solo ellos, en el transcurso de la historia, mucha gente muy importante en nuestra historia acudió a las aguas termales de acá en el puente del Inca. Perfecto. ¿Esto estamos hablando en qué época más o menos? En todas, Gonza, o sea, como personalidades muy importantes que estuvieron acá en las aguas termales, estuvo San Martín. Ujú. San Martín, en el año 1819, cuando emprende su viaje de vuelta a Chile, Sí. en muy mal estado de salud, que es donde nos cuentan de que cruzan en camilla, Ujú. lo hace cruzar un
oficial del ejército que se llamaba Rudencindo Alvarado. Crean junto con Beltrán una camilla y lo hacen cruzar en gran parte del camino en camilla. Y cuando llegan acá a las aguas termales, San Martín se sumerge porque sufría de artritis San Martín. Entonces también se sumerge. En las aguas hizo uso de sus propiedades. O sea que ya conocían el rumor, ya en la época de San Martín Sí. ya estaba el rumor de... Sí, Gonzalo, esto se utilizaba desde el principio de cuando los realistas o los españoles entraron a Mendoza. Se utilizó siempre, o sea, lo conocieron el lugar y se utilizaba. Estuvieron muchas personalidades muy importantes. O'Higgins, el papá de O'Higgins, Ambrosio O'Higgins, transitaba por esta zona. Darwin estuvo acá en esta zona. Estuvo en las aguas termales, hay un documento del cuñado de San Martín, Manuel Escalada, que cuando San Martín lo manda al llevar el informe a Buenos Aires que habían ganado Chacabuco, hace un descanso acá, se mete en las aguas termales acá y después sigue camino. Muchas personalidades muy importantes estuvieron por acá. O sea, y de hecho... Un puente que duró muchas décadas, digamos, muchos años. Imagínate la cantidad de años que tiene esto. De hecho, también fue fiel testigo, hay una placa del otro lado del puente, que lamentablemente no podemos acceder, que cuenta de que el Ejército Libertador al mando del general Las Heras cruzaron por acá. O sea, Las Heras, Fray Luis Beltrán, Martínez, toda la segunda columna más importante del Ejército de los Andes cruza por acá, por el puente, camino a Chile. Justamente la misma gente que construye el ferrocarril trasandino, los ingleses, Sí. Planifican armar un hotel Bien. con baños termales y sacar provecho, de alguna forma, sobre todo de índole más turística, y empiezan a construirlo en 1917 y realmente la obra se termina en 1925. Ahí está. Esta es la primera parte del informe especial. Fuimos allí a Puente del Inca. Nos intriga muchísimo acerca de este lugar de nuestra provincia, ¿no? Ubicado en Uspallata. Y voy a sacarme todas las dudas contigo. Vamos a sacar varias dudas, ¿no? Dale. Pero primero, ¿el camino del Inca existió? ¿Se registró que estuvo a nuestra provincia? Sí. ¿Hay registros de algo? Sí, el Camino del Inca, de hecho, tiene algunas de sus manifestaciones más meridionales, más australes, justamente acá en Mendoza. El camino viene desde Cusco, no tiene solo un eje norte-sur, sino que tiene muchos ramales y justamente pasa por varios tambos que hoy están actualmente en pie, que son investigados por arqueólogos, acá en Uspallata y en todo lo que es la Ruta 7 ya como que dobla o enfila hacia el Paseo a Chile. Es el Capacñán, conocido, digamos, en lengua quechua, y que es parte es patrimonio de la humanidad. Desde el año 2014 es uno de los pocos patrimonios que son compartidos por varios países, porque estamos hablando de Perú, Bolivia, Chile, Argentina, parte de Ecuador. Me imagino, ¿no? Y uno se pone a pensar muchísimos kilómetros, ¿no? Larguísimo, ¿no? Me imagino días y me imagino también que esto abrió muchas puertas a nuestra provincia. Digo, este camino, que en un momento pensaba como camino, como explorar, ¿no? Se abrió muchas puertas a partir de allí porque este camino se abrió para otras salidas, digamos. Sí, en realidad el tema de los caminos es fundamental, yo creo que para Porque era desconocido, era tierra de nada. Después pasó alguien por acá. ¿Qué? Empezamos a preguntarte. Y el punto está, nosotros estamos haciendo trabajos arqueológicos en la casucha del rey de Paramillo de las Cuevas, pero el año 2017 estuvimos en la única casucha que queda en pie en Chile, que es la del Juncalillo, que es en la primera curva, ¿viste? De los caracoles, la más abajo. Y cuando dimensionas la relevancia del camino, que no es un camino que empieza cuando llegan, digamos, los conquistadores europeos, es un camino que cobra una relevancia fundamental con el camino, digamos, con la penetración del Imperio Incaico en este sector del imperio del Tahuantinsuyo, pero que en realidad son rutas, caminos, huellas que vienen siendo usados desde que los seres humanos se asientan y empiezan a habitar esta zona, digamos, tan austral también, porque digamos que es muy alta la cordillera, acá tiene
el Aconcagua, que es el punto más alto, digamos, de la cordillera de los Andes y del continente americano, y el paso es alto, el paso tiene 3.000 metros, es decir, entonces te das cuenta de la relevancia de los caminos, que hoy por hoy lo conocemos Ruta 7, corredor bioceánico, que une el Atlántico con el Pacífico, pero en realidad el tema del camino a mí me encanta porque tienes razón, es fundamental para tratar de entender este tema de la montaña. El progreso, sobre todo, Exacto. el progreso y por qué también allí... Las comunicaciones, los intercambios. Todo, porque también para, acá hay huellas, acá estuvo alguien. ¿Qué es este lugar? ¿Qué podemos hacer este lugar? Ah, mira, tiene esta parte geográfica, ¿no? Este lugar. ¿Se podrá hacer un trasandino en este lugar? Ah, sí, me parece que sí, queda indicado para que se haga el trasandino. Y también se puede hacer un hotel, y también, porque si hacemos un hotel puede llegar mucha gente y además empezamos como todo, ¿no? Digo, a partir de esas huellas se arma un mundo en el lugar que hoy, bueno, conocemos como el Puente del Inca. Hablamos del clima, hablamos de... sobre todo lo que me sorprendió en la charla fue el puente sigue intacto. ¿No? Intacto me refiero, entre comillas, digo, ha sufrido modificaciones, pero está todavía el puente, se habla del puente. Sí. ¿Se sabe cómo se construyó ese puente? Acá tenemos una versión, la que escuchamos, ¿no? la que leyenda. la versión de los incas que hicieron el puente como ellos mismos para que pasara su jefe. Bueno, pero se conoce, digamos, la parte geológica, ¿no? De cómo está hecho ese puente. Hay un montón de estudios geológicos, pero uno de los últimos trabajos lo hizo un geólogo del IANIGLA, que es el instituto donde yo trabajo, en el CCT Mendoza, en el CONICET, y Esteban Gianuti, que él ha trabajado, no he leído la tesis, ha hecho mucha difusión de los resultados, porque es muy importante, porque justamente no te puedo dar la explicación geológica, no es mi tema. Para acercarnos un poquito. Pero sí es de origen natural y está sufriendo efectos de los grandes problemas que estamos teniendo actualmente acá y en todo el mundo, que son temas climáticos y el tema del agua. Entonces está teniendo el deshielo y está teniendo, digamos, efectos sobre esta estructura natural bastante desastrosos, lamentablemente. Y yo el año pasado, justo antes de la pandemia, estuve en Puente de Inca porque tenemos un proyecto sobre proceso de patrimonialización en alta montaña, hablando con la gente, los pobladores, gente nacida y criada en Puente de Inca, y realmente cómo afecta tanto económicamente como, digamos, a todo lo que es su vida, lo que ha sido su vida en torno al puente, porque realmente el puente no se puede cruzar, no está, digamos, en uso, está cerrado, y eso ha generado un impacto social, económico y cultural súper fuerte. Le aclaramos a la gente que lo que está diciendo Cristina, ¿no? Tiene que ver justamente con esto de que hoy está prohibido, ¿no? Pasar, circular, porque hay un deterioro muy, pero muy fuerte con respecto a esto, ¿no? El tema del clima y el tema que nos contaba también la gente del lugar. Pasaban muchos camiones, ¿no? A quedarse, pasaban muchos colectivos turísticos, y eso hizo un poco el deterioro del puente. Por eso hoy, por precaución, para que no sucedan accidentes, porque no se sabe cuánto se puede derribar esto, está prohibido circular un poquito más de lo que se puede, ¿no? Por eso. Pero cuando te referías recién a la gente del lugar, la gente del lugar, ¿qué les ha contado acerca de...? Mira, nosotros con el tema de la pandemia no pudimos volver. Es un proyecto que tenemos de la Secretaría de Investigación e Internacionalización del rectorado de la UNCUYO, los proyectos CIP, y lamentablemente, bueno, no pudimos volver, pero lo que alcanzamos a rescatar con las entrevistas es este impacto que ha generado el cierre y... como te digo, no solo en la economía, sino que en la vida cotidiana de los lugareños. Porque, a ver, uno va al Puente de Inca, vas de paso. Yo cuando era chica venía de Chile a Mendoza de vacaciones y siempre parás al Puente de Inca a tomarte una foto, a, no sé, comprar una Coca-Cola, qué sé yo, a comprar un jarrito petrificado. Pero la gente que vive ahí y que tiene su fuente de trabajo y su vida ligada a la montaña, es un impacto muy fuerte. Qué increíble también, digo, el tema del hotel, ¿no? Que está allí también en Puente del Inca, el tema de los baños, también los baños termales, que no se han deteriorado con los terremotos que sufrió, con el clima que está actualmente en Mendoza, que siguen intactos allí. ¿Hay alguna respuesta acerca de eso? ¿O han investigado? Contame lo que sepa, lo que... Yo lo que tengo entendido, sobre todo en el tema de la construcción ferroviaria, es que todo lo que es la parte
de ingenieril, digamos, ingeniería y arquitectura, está súper bien diseñado. Súper. Muy bien diseñado, es decir, la gente que Sorprendente para vive la ahí época. te dice, esta casa, Total. la orientación es perfecta, porque la gente sigue viviendo lo que eran las construcciones del Sí, del ferrocarril. sí. Y infiero, digamos, que las construcciones del puente también, del viejo hotel, digamos, deben tener, digamos, todo este estudios de ingeniería para haber sido construida. Y realmente estar en pie y todavía se ven ahí. Sí, vos sabés que eso es lo que nos sorprendió todo el equipo cuando le voy a trasladar a la gente, cuando circulábamos por ahí. Era como, todavía tantos años que pasaron, ¿no? Y todavía Sí. sigue allí, ¿no? El hotel, bueno, la capilla, ¿no? La han reconstruido, pero poco, ¿no? Los El militares que están techo. en la zona han construido poco, pero todo sigue intacto, los baños termales, ¿no? Sí. Y digo, pasó mucho tiempo, pasaron 2 terremotos, ¿no? Y todavía sigue ahí. Entonces, es lo que vos decís. La verdad es que quien lo construyó, un visionario en el material que utilizó. Totalmente. Las construcciones son de piedra. Ajá. En detalle no se ven, digamos, aspectos técnicos, pero la construcción en alta montaña puede ser bastante versátil. En el caso, por ejemplo, de las casuchas del rey, que son estas Sí. casas de las postas, Sí, que son, tenemos imágenes. Tenemos hay imágenes para algunas que- imágenes. Sí, tenemos imágenes porque fuimos allí Son- mañana. Mañana llegan las casuchas del rey. Ah, pero sí. bueno. Sí, Estas sí, son sí, de sí. ladrillo. Ahí está. ahí está, Son de bueno. ladrillo. Entonces tú... Sí. A hay- diferencia de esta, Exacto, esa es la de las cuevas, la que tiene esa Sí. cúpula abovedada, Sí. es de las cuevas. Y es la más, digamos, extraña, juntas con algunas que hay en Chile. Su forma es muy, muy particular. Ahí está. Esa está reconstruida, pero esas las han estudiado algunos arquitectos. Esa es nuestra campaña en Ajá. Paramillo de las Cuevas. Ajá. Estábamos trabajando. Esa es una foto del valle precioso. Ese es nuestro trabajo en Chile, el 2017, la única que queda en pie en Juncalillo. Increíble. Y ese es nuestros trabajos justo antes de la pandemia. Estuvimos en febrero del 2019. Ah, o sea que diferencia de esto que me decía que estaban construidos en... Esta es de las cuevas. Sí, En nuestros trabajos han sido en Chile, en esa que se ve blanca. sí. Esa es la de Juncalillo, que está en Chile. Sí. Y la otra que veíamos con una camioneta de lejos, que es toda de ladrillo, esa es la de Paramillo de las Cuevas. También hay una bastante bien conservada, bastante bien conservada. Está una en pie en Puquios. Perfecto. Eso es muy cerca de Qué la zona de increíble, Puente ¿no? Inca. Qué increíble. Vos como arqueóloga, ¿no? Uno como periodista, vos como escritor, digo, todos. ¿Cómo nos sorprende esto Sí. de que todavía siga intacto, ¿no? En nuestra Sí. provincia, estos lugares que son historias. Sí. Porque vamos a revivir, ¿no? Ahora vamos a la parte mística, nos metemos de lleno con esta parte mística. Ok. Pero vamos a revivir, hacerle recordar a la gente, lo dije al principio del programa, que si hablamos del hotel, hablamos de Clark y hablamos del Futre. Sí. O sea, hablamos que Clark trabajaba con el Futre, lo contrató para pagar los sueldos, ¿no? Del ferrocarril andino. Y luego se iba al hotel, ¿no? Iba al hotel como a descansar. De la clase media alta se iba a ese hotel que está en el Puente del Inca. ¿Esto es así, Diego? Exactamente, hay Conté registros. muy brevemente. Sí, hay registros de la presencia de figuras icónicas que pasaron por ese hotel tan majestuoso, tan bien diseñado, tan emblemático, en un sitio tan emblemático de Mendoza, y sobre todo este extra que le da esto de que brota desde la tierra agua caliente, agua con propiedades, aguas curativas. No por algo los incas trazaron ese camino hasta ese lugar. ¿Y qué tienen esas aguas? ¿Y por qué la zona es tan especial y ha marcado tanto la historia de Mendoza? Es algo que probablemente la gente de mente más abierta o visionaria de principios del siglo XX, como fueron los hermanos Clark, su relación con Mr. Foster, con Stoppel, quizás que pasó también por esas instalaciones, los llevaba a pensar que ese lugar tenía algo especial. Seguramente tenía algo especial porque, a ver, la gente de la zona, también charlamos, y ellos cuentan, el jefe, ¿no? del cacique, sí, Sí. el cacique jefe, Sí. tenía el hijo muy mal, ¿no? Y a alguien le llega el rumor de que existían estas aguas. Primero, hay que decir que Puente del Inca se hace conocido por las aguas, el lugar o la zona, Exacto. se hace conocido por las aguas. Che, hay aguas Termales. termales, calientes, que parece que hacen bien, parecería que van a curar a tu hijo. De ahí le llega el rumor al cacique. El cacique dice, tenemos que hacer todo lo posible para llegar hasta allí y curar a mi hijo. Entonces manda toda la tribu, ¿no? A caminar, y es lo que conocemos, esto es un poco lo que dice la gente Sí, del lugar, sí, ¿no? sí, sí. Vamos, lleva toda la tribu, y esto es lo que se conoce como el camino del Inca, ¿no? Donde hay huellas. Esa Dice que es todo a travesía partir que de ahí. hizo.
Sí, todo bien ese mito se recorre desde, como te decía, desde el siglo XIV aproximadamente, o siglo XV, cuando este prestigioso emperador lleva a su hijo enfermo a este lugar y ¿No sucede... podía caminar? ¿Es así? ¿No podía caminar? Tenía problemas en las En las articulaciones. articulaciones, Parece sí. que las aguas termales realmente son muy beneficiosas para las articulaciones, para los Dicen que es problemas buenísima articulares. el agua de ese lugar, que es mejor que la de Cacheuta, las propiedades. Ah, Lo que mira. está con mayor altura Sí. probablemente tenga que ver. No se puede, no se puede. Pero hacer son nada. aguas Sí. completamente especiales Sí. y que motivaron a que el mismo emperador transportara a su hijo a ese lugar, escoltado por fieles seguidores, ¿sí?, que construyeron un puente humano. Y ahí se desarrolla uno de los mitos que más conmueve del lugar, ¿sí? Esa formación rocosa está formada de valientes incas. Incas, pero vos sabés que yo iba como, cuando estábamos con el equipo de producción, ¿no?, en el lugar, íbamos como, era como un rompecabezas todo, íbamos como armando. Entonces dijimos, bueno, a ver, pará. Hay artesanos del lugar, ¿no?, que por ejemplo colocan esta taza, ¿no? Por los minerales, esta taza termina como llena de minerales, como con otro material, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando me cuentan la historia, yo digo, bueno, puede ser esto. Porque puede ser también, digo, uno puede creer o no, pero puede ser porque si esta taza que era de vidrio, ¿no?, de repente se llena de minerales, que se convierte como en aspecto en otra taza, ¿no?, como más fuerte, más consistente. Lo mismo puede suceder con las personas. Sí. Bien. Sí. El mito está bien fundamentado, tiene un principio de realidad, ¿sí? De un poco de esto se tratan las leyendas, que mezclan un poco los hechos reales Exacto. con, bueno, una derivación fantástica, ¿sí? Como es la posibilidad de que tan rápido en el tiempo se cubra un cuerpo humano con esos Claro. minerales. Eso sería imposible desde el punto de vista de la biología, digamos. Pero el mito traslada la fantasía a ese momento, al momento en donde se petrifican estos incas y dejan de esa manera la construcción de un puente sólido que le permite a este emperador llevar a su hijo, sumergirlo en las aguas y curarlo. Desde entonces, la voz se corrió de nuevo, pero en dirección hacia el norte, por todo el camino del Inca, diciendo, wow, en este lugar hay una fuente de energía y de salud que emana de la tierra. De ahí nacen las primeras historias o las primeras leyendas que rodean a este lugar, Puente del Inca. Bueno, y Pato nos contaba en el informe, ¿no?, acerca de San Martín, de O'Higgins, de varios nombres muy, pero muy fuertes de nuestra historia, que visitaban allí también por ese rumor que había llegado, como todos, del tema del Inca, el tema de las articulaciones. Personajes históricos muy fuertes en Mendoza visitaron este lugar. Exactamente, nos trasladamos ahora un poco más en el tiempo y llegamos al siglo XIX con la campaña libertadora de San Martín y la llegada a ese lugar de figuras emblemáticas, como comentaba Pato, como O'Higgins. Bueno, la más importante de todas es San Martín. Y esto que comentaba Pato de que él sufría dolores articulares, llega ahí no casualmente, llega porque se corría el mito de que esas aguas curaban, sacaban el dolor, ¿sí? Y entonces un poco se transformaron en el eje, el estar ahí para tener acceso al agua. Se les puso un hotel, se empezó a construir un hotel con el paso del tiempo para que fuera como más eficiente el uso del agua, pero un poco estuve leyendo yo la tesis del doctor Giannuti Esteban, y bueno, él... La verdad que es impresionante cómo mezcla esto del mito, ¿sí?, de la creencia popular, con la evidencia concreta, científica, metódica, exactamente analizada. Y él reporta que este hotel estuvo mal diseñado, ¿sí?, sobre todo en la confección de los baños que se usan para tomar los que están debajo, ¿sí? Y que han sido un poco los responsables de una especie de represa que se forma en esa formación rocosa y que contribuye a la destrucción del puente con el tiempo, ¿sí? Construyeron un hotel destinado, siglos después, ahora nos contextualizamos a principios del siglo XX, a las grandes figuras. Había gente de Buenos Aires que se tomaba el tren y directamente desembarcaba en el hotel de Puente del Inca, atraído por este misterio de las propiedades curativas del agua termal, ¿sí? Ahí es donde empieza
a surgir la fama más importante del hotel, cuando ya está totalmente construido. Esto es en 1925, como decía Pato, y algo terrible ocurre. Déjamelo ahí. Si algo terrible, déjamelo ahí porque tenemos que seguir viendo la parte histórica, tenemos que seguir la parte mística, ¿no? De todo esto. Gracias a todos aquellos que están comentando en nuestras redes sociales. Estamos en @NSN Canal 9, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram también. Ahora, seguimos, porque hablamos con la guía del lugar, a quien le mandamos un beso gigante. Y sabe mucho y nos agregó parte de la información que vamos a desarrollar a continuación. Mira. Hay otra cosa totalmente distinta a la que uno vive, ¿no? Todos los días. Sí. Y así lo vivieron muchos viajeros. Exactamente. Esto llamó mucho la atención. De hecho, hay relatos de Darwin que se puede acceder, uno busca en internet y aparece, porque este paso ha sido históricamente el más utilizado entre Argentina y Chile. Acá hay datos de 5.000 años que han sido habitados esta zona, así en las cuevas. Después, bueno, hay relatos de Darwin que pasa por acá y al pasar por este valle han visto esta formación amarilla que ha llamado la atención siempre. Entonces él se acerca y lo describe como un puente de hielo, seguramente ha sido en invierno, y han visto estalactitas de hielo que suelen verse hasta hoy en día en pleno invierno. O sea, ¿qué pasa el invierno acá? ¿Hay nieve? Suele haber nieve, cada vez nieva un poco menos. El invierno pasado nevó 1 metro aproximadamente, en pleno julio nada más. Y se llena de nieve, y como hace mucho frío y empieza a caer, a derretirse un poco la nieve, a veces con este sol, se forman estalactitas de hielo, ¿sí? Se ven como hielitos colgando. Entonces aparenta ser un puente de hielo. Darwin lo vio y dije, este es un puente de hielo. Es uno más, convengamos que eres todo un Galápago. Entonces pensó, dijo, no vale tanto la pena desviarse del camino a este puente porque es uno más. Él tal vez en ese momento todavía no sabía que puentes como este en el mundo hay 24, pocos hay en pie, pero está. Y también hay relatos de viajeros ingleses, viajeros españoles, y todos los que pasaron por acá dejaron algo escrito. Pero por ejemplo, ¿cómo lo describen? Como un puente de hielo. Si han venido en invierno, puente de hielo, y si han venido durante verano que no han visto nieve, han visto las aguas termales, y en su momento salía agua del agua termal de allá arriba, que nosotros llamábamos la copa de champán, que está en aquel sector superior, que se ve como una T, como un cartelito, que desde 2011 se empezó a secar. Pudo haber salido en esa parte hasta hoy en día de manera intermitente, pero nunca con esa fluidez. Y era la que regaba el puente en la parte superior. Entonces se veía todo brilloso. Como vemos ahí, se veía acá arriba. Entonces llama la atención. Ver esto amarillo, decís, ¿qué es esto que está acá? Entonces todos se acercaron y vieron. Y hay distintos relatos. Por eso también se justifica la presencia inca. El sitio ceremonial en Penitentes, la momia en el Cerro Pirámide, en la Concagua, pasaron sí o sí por acá. Así que algo les llamó la atención y se acercaron a esta zona. Eso arqueológicamente se testificó así, de que por eso hay presencia inca en este lugar. O sea, todos los que vinieron acá, todo el mundo testificaron que había presencia inca. ¿En eso tienen en común o no? Los arqueólogos pudieron testificar de que hubo presencia inca por esto, porque todos los viajeros que pasaron por acá dejaron relatos. ¿Que tenían con los incas o no? El problema pasó que los incas no tienen escritura, entonces no dejaron muchos relatos, no dejaron cosas escritas. Y en Mendoza hubo una presencia casi de 100 años, fue muy poco el tiempo. ¿Cuántos terremotos sufrió el puente? O sea, lo que es el hotel, el baño, el puente inca. Después del hotel, dos. El puente tiene 10.000 años aproximadamente, así que... No, me imagino. Toda la movida que trae. Pero estos, los dos, el primero, que fue el que cambió la ciudad de lugar, que está en San Francisco, etcétera, que se cambia, no me acuerdo la fecha que fue, pero el último me acuerdo que fue en 1985, que fue el mismo grado que el anterior, que fueron 7 grados, que fue bastante fuerte, y también se han sentido todos los terremotos de Chile. En ciudad hubieron 2 que se sintieron muy fuertes en los últimos 15 años, pero acá se sintieron mucho más fuertes. Y hay temblores de epicentros acá en las cuevas. El último, que fue acá en San Juan, acá se sintió fuertísimo. Y se escuchan los desprendimientos de rocas, etcétera, y todavía tenemos el puente en pie. Todavía tenemos el puente, claro, misteriosamente. Y digo, y yendo un poco a la historia que nos contaba Pato, un puente que fue creado por seres humanos, o sea, básicamente. Claro, por la leyenda sí.
Pero por ahí, al menos hasta ahora, lo que fue el año, si no me equivoco, 95, la teoría que aplica, la hipótesis que aplica el doctor Víctor Ramos, que al menos oficialmente es la en la que, al menos la que nosotros nos basamos, que se forma de manera natural. Entonces, esto antes era de manera sintetizada, obviamente no de manera como le explicaría el doctor Ramos, pero esto era todo un glaciar en esa época, 10.000 años atrás, muchos años atrás. Me voy allá. Viaja, Viajo. Era todo un glaciar, empezó a hacer calor, empezó a derretirse, empezó a retroceder, se empiezan a armar estos ríos, como este río Cuevas, acá estamos en las nacientes del río Mendoza, acá todavía no existe el río Mendoza, acá se está formando. Entonces, esto tenía el agua termal arriba, que es la que tiene todos estos minerales. Donde está amarillo, ha habido agua termal. ¿Sí? El agua termal es la que tiene los minerales. Le dejó agüita, se secó. Se armó como una costra. Más agua, otra costrita como un alfajor. Capita sobre capita, así se formó este puente. Bueno, y la otra versión tiene que ver con capita a capita, se fue formando el puente. Esa es más o menos así. Sí, la forma. A ver, los trabajos de Víctor Ramos, del geólogo, este gran geólogo argentino, los trabajos posteriores y más recientes de Iannuti confirman la hipótesis de que es una estructura de origen natural. Lógicamente, con el relato de la guía, que es buenísimo todo lo que ella cuenta en la entrevista, en la conversación contigo, el impacto visual del puente, además en este marco majestuoso que es el paso, como dice ella, el más transitado, es muy alto pero es muy transitado, es decir, es un lugar que va a quedar en la memoria de todas las personas que lo transitan. Y el hecho... no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, pero el hecho de que este mito del siglo XIV, XV, llegue hasta nuestros días, está muy relacionado con esa memoria profunda, antigua, y con la relevancia que tuvo la dominación incaica en este lugar. No solo para los incas o para tiempos prehispánicos, sino que es una memoria que sigue hasta nuestros días. Es decir, la impronta del camino y de estos mitos es porque en realidad la dominación incaica es una dominación que llega hasta nuestros días porque también durante la conquista española fue muy usada para penetrar en los nuevos territorios que estaban conquistando los españoles. Entonces, hay todo lo que uno dice, bueno, estos mitos, estas leyendas, pero en realidad a mí me gusta mucho esto de hacer conversar los datos, digamos, duros, científicos. Con lo místico. Con lo místico popular. Y con lo más popular, pero que en realidad dialoga constantemente, es como tú decías. De repente el mito tiene una base en hechos, digamos, concretos en el fondo, y que luego pasan de boca en boca. Y yo creo que hacerlos dialogar es súper interesante. Sí, totalmente. Sí. Bueno, esta es la parte... No dejaron escrituras, ¿no? Por otra parte, decía la guía, no dejaron escritura, no dejaron nada. No. ¿Cris? ¿Fue así? Ay, es que en realidad yo te podría hablar mucho, no sé si tanto. Mi especialidad es justamente el tema de la simbología y la cerámica incaica. Más que incaica, la cerámica de los huarpes que producen desde la llegada del Inca. Y en realidad hay un riquísimo simbolismo y un modo de comunicación a través de la cerámica, los textiles, los metales, de todo lo que es, digamos, la manufactura, no solo de los incas, sino que de las poblaciones locales, el arte rupestre. Bueno, los arqueólogos, en eso trabajamos, es desilvanar lo que comunican esas imágenes. Y en el caso específico de los incas, las imágenes que están en sus textiles, en su cerámica, en toda su, digamos, producción artística, comunica mucho más de lo que uno piensa. No son meros diseños decorativos, sino que hay comunicación, hay relatos, hay, bueno, los quipus, que decir, que son estos nudos y estas cuerdas, no solo para contar historias y también para contar, digamos, para llevar a contabilidad, pero hay mucha comunicación, y lo que se está haciendo, y no solo los arqueólogos, sino que historiadores, están trabajando en desentrañar qué significan estos símbolos y qué están comunicando a lo largo de un imperio que fue gigantesco.
está bien que no hay una historia como nosotros la entendemos. La historia que nosotros entendemos, una historia de nuestro pensamiento, digamos, occidental, que además la tenemos que leer en un librito, Total. ¿viste? En Pero español. en español, y hay relatos que son simbólicos en los diseños, y hay relatos que son orales, que trascienden siglos y siglos. Y hay otras formas de mirar las cosas que tienen los Si pueblos. bien no dejaron los una pueblos- escritura específica, ¿no? Como dicen, Exacto. pero la escritura se puede ver desde la simbología, Exacto. desde los mitos, del boca a boca. Hay mucha gente que estudia esto, súper especialistas, etnohistoriadores, gente experta en historia del arte, arqueología, que en realidad, y también en la antropología, en el rescate de la memoria oral, es decir, de los relatos. Hay Pero mucho si bien hay mucha gente que estudia eso, ¿sí? La persona común y corriente, digamos, que se encuentra con una escultura que data del Imperio Incaico, esa pieza deja su mente libre a la libre interpretación, ¿sí? Y a crear un mito alrededor de esa pieza, ¿sí? Exacto. Que es lo fabuloso de esto. Sí. Y un poco la comunicación con esta cultura que tanto nos atraviesa, que es la Sí. cultura inca, Sí. que uno no la tiene presente en el Total. día a día, Y la pero desconoce. la desconocemos. Pero hay pero tantos estamos atravesados. topónimos en nuestra, digamos, en lugares que tienen nombres quechua y que vienen De la antigüedad. de esa época. Sí, en realidad uno, De esa época, de... claro, uno dice de repente, bueno, queda poco, sí, pero en realidad yo creo que queda más de lo que uno piensa. Queda más que uno piensa. Y tenemos que cerrar ya porque ya se pasó el programa, ya tenemos que cerrar. Ay, no. Se pasa rapidísimo la noche el programa, viste que se pasa como entre un abrir y cerrar de ojos. Cortito. Tenemos que hablar de tu especialidad, que son las casuchas. Mañana vamos a hablar específicamente del tema, Dale. pero para que nos adelante, ¿sí? Sí. Estas casuchas, sí, tenemos las imágenes, señor director, cuando usted quiera. Contanos para qué servían, para qué se hicieron, por qué están citadas en el lugar, ¿no? En Uspallata, Sí, en en las realidad cuevas, perdón. las casuchas del rey fueron mandadas a construir por Ambrosio Higgins, que fue Sí. el padre de Bernardo Higgins, el Sí. libertador, digamos, de la patria en Chile. Ujú. ¿Y qué hace Ambrosio Higgins? Él cruzó este paso, su vida corrió peligro, estuvo a punto de morirse Sí. en 1763. Ujú. Y él se dedicaba, acompañaba a un ingeniero, era una persona, un visionario, digamos, y lo que querían hacer era arreglar el camino que cruzaba de Santa Rosa de los Andes, la actual ciudad de los Andes, o en realidad San Felipe, a Mendoza. Ujú. Y en este arreglo de camino, que supongo que habrá significado la ruta y todo lo demás, dijo, no, acá hay que hacer unas postas de correo. Unos lugares donde la gente pueda quedarse, estar segura, sobre todo los lugares más altos, cuando pasa. ¿Por qué? Porque pasaba el correo real. El correo que venía de España, que pasaba por el Virreinato del Río de la Plata y llegaba al Virreinato de Chile, y que pudiera ser transitable todo el año. Y se mandan a construir en 1765. Y se termina de construir en 1780. Y son supuestamente 8. Supuestamente, porque hay un montón de versiones. Y son fantásticas porque siguen en pie y han sido usadas Eso. hasta la construcción del ferrocarril. ¿Se encontraron las 8? ¡Ay! Mañana llega la segunda parte de Puente del Inca con las casuchas, ¿eh? Porque muchos estuvieron refugiados ahí. Cuando hablamos de muchos, son grandes personajes históricos de nuestra provincia. Estuvieron allí refugiados. Diego, te quiero agradecer, muchísimas gracias. favor. Y la verdad es que tiene tanta magia todo. Y también déjanos un parate porque como anticipamos lo de la casucha, mañana tenemos que anticipar lo del hotel. Un hotel que dice la gente del lugar que a la noche suceden cosas. ¿Por qué? Porque hubo mucha gente que falleció en ese hotel por esa avalancha que ocurrió en esa época. ¿Es así? Exactamente, cargadísimo de mitos, de fantasmas, de espectros, que probablemente representen las almas penosas de esa catástrofe. Y hay que ver que hay personajes también históricos que no se han salvado. Y vamos a revivir. Mañana invitados los dos, le digo, ¿eh? Los dos. Así que, por Lo vas a favor, dejar. lo tenemos de rehén, chicos. O sea, los dos porque quiero todo sobre mañana. A vos te digo muchísimas gracias. Te muestro el look de Dalila. Sí, te muestro el lookete de Dalila. Hoy todo ajustadito, chicos. Quiero decirles, todo ajustadito. Voy vueltita. Vueltita. Ahí está. Muy bien. Muchísimas gracias a vos por acompañarnos. Te amamos. Buenas noches. Nos vemos mañana. Chao.